de que donde hay dos o más, lo que dijo tu Hijo Jesús, aquí tú vas a estar por medio de tu Espíritu que Él encargó para que nos ayudara, para que nos consolara, para que nos redarguyera. Así que gracias, confiamos en eso, utiliza mis labios y que todo esto sea de bendición para los que estamos aquí. Te lo pido, Padre, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para los que hacen notas, puedes ponerle el título. Son 3 palabras: atrevimiento, juicio o bendición. Atrevimiento, juicio o bendición. Cuando yo estaba en la high school, había un muchacho que era muy atrevido. Atrevido hablando en el sentido de que quería andar haciendo cosas que sabía que no estaban bien. Y se atrevía a mucho. Se atrevía más que todos los demás hombres y mujeres que estábamos. En ese entonces estaba en puros hombres, en la high school, en los primeros años. Ya en lo que le dicen preparatoria en México ya era de hombres y mujeres. Pero en el primer año de la high school estaba este amigo. Él era güerito, tenía así como el pelo muy lacio, así como lo peinaban como príncipe, así de que así cortado aquí y todo caído el fleco, ¿eh? Y era muy atrevido y se atrevía tanto que llegó a decir: yo voy a ser el que más expulsen en este mes del salón y yo voy a ser el que saque las peores calificaciones. Y pues desafortunadamente no tenía a su papá en casa, y yo creo, ahora lo veo, pues que era parte de la problemática que él tenía y por eso era tan atrevido. Y sí, efectivamente, a veces lo expulsaban, buscaba ver qué hacer para que lo expulsaran, para que su mamá viniera por él. Y, por ejemplo, al maestro de geografía un día le aventó el borrador, ¿verdad? Se quedó con el borrador y donde ya empezó a dar la clase el maestro y empezó a escribir y dijo: ¿y el borrador? Y ¡fum! Que se lo avienta y que le pega al maestro, ¿verdad? Y para nosotros pues era risa y jajaja, pero pues era muy atrevido. Llegaba su mamá por él y entonces pasaba por el salón y pasaba bailando y nos decía: adiós, yo voy a mi casa, adiós, se los dije, y se iba. Y a veces pensamos que ser atrevido es bueno, ¿verdad? Tú atrévete. Y vemos aquí en la Biblia que, al menos en este pasaje que vamos a ver, pues vamos a ver qué pasa con eso de atreverse, qué pasa cuando hacemos juicio y cuándo es cuando viene la bendición. Para eso te quiero invitar al libro de Éxodo, al capítulo 37. Vamos a leer del 1 al 9. Éxodo 37, del 1 al 9, dice así: hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además, fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de 2 codos y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían
sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno frente al otro miraban hacia el propiciatorio. Aquí vemos cómo Dios es un Dios de orden. Dios da las indicaciones y cuando se te dan unas indicaciones hay que seguirlas para que las cosas salgan bien. Y en este caso, si me pones por favor el arca, el tabernáculo, entonces esto que les dijo cómo lo hicieran y les dio las medidas específicas y todo, pues tenían que hacerlo como Dios dijo para que fuera de bendición. En esta arca se pusieron las tablas, la ley que escribió Dios con su dedo, dice la Biblia. Pusieron las 2 tablas, pusieron la vara donde Moisés, cuando el faraón trajo a sus magos y había 2 serpientes que sacaron los magos para espantar a Aarón y para Moisés. Moisés tiró su vara y su vara se comió las 2 serpientes. Esa vara es con la que golpeó y sacó agua de una piedra cuando el pueblo necesitaba agua para tomar. Esa vara fue la que levantó y con la cual Dios abrió el mar cuando necesitaban pasar para llegar al otro lado de la tierra porque los perseguían los ejércitos del faraón. Entonces era para poner ciertas cosas muy especiales. Y el último en ese jarro había una muestra del maná del cielo que cayó cuando ellos no tenían que comer. Pero ese instrumento, le digo yo ahora en este tiempo, ¿verdad? Que es el arca del pacto. Bueno, pues en ese lugar, como lo vamos a ver, era donde descendía la presencia de Dios para estar en medio de su pueblo. Dios no puede estar donde hay pecado, no habita donde hay pecado. Entonces, por eso les dijo, hagan esto con estas medidas y ahí yo voy a descender y yo los voy a bendecir al estar en medio de ustedes. Pero tenía que tener ese lugar especial y bueno, luego como vamos a ver, David hizo otras cosas para que el arca tuviera un área delimitada para que nadie pudiera llegar ahí. Pero vamos a ver entonces qué pasó cuando se hizo esa arca. Pues el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo muy cambiante. Hoy alababan a Dios y adoraban a Dios y al rato andaban todos de pachanga. Hacían lo que querían. Y así como nosotros hoy en día, si no se nos enseña, hemos vivido la vida como hemos querido. Y de repente cuando estamos grandes, ya cuando estamos con problemas, con situaciones difíciles, cuando ya no hayas la puerta, es cuando buscamos a Dios. Y bueno, precisamente Dios vino por todo aquel hombre y mujer que diga, te necesito, ¿verdad? Dice que Jesús a los suyos vino y no le recibieron. Y por eso dijo, bueno, Pablo, te doy el encargo de que no solamente a mi pueblo, al que mi padre escogió, que es el pueblo judío, sino que a partir de hoy se abre la bendición para todos los gentiles. Y lo hace el apóstol de los gentiles, y por eso el día de hoy nosotros tenemos bendición de parte de Dios cuando nosotros le buscamos y somos obedientes. Pero vemos que les dio las indicaciones de cómo hacer el arca. Ahora te invito a que vayamos a 2 de Samuel al capítulo 6. Y ahí vamos a ver que David, cuando estaba como rey, en un momento que no vamos a ver toda la historia, ¿verdad? Pero el arca dejó de estar en medio de su pueblo. La bendición de Dios, la presencia de Dios dejó de estar en medio de su pueblo. Y entonces dice que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo se dispersaba, el pueblo hacía lo que quería, cada quien jalaba para donde quisiera, cada quien hacía lo que quería y se juntaban y se disgregaron. Entonces David vuelve a reunir a 30,000 escogidos de Israel. Juntó a 30,000.
Aquí, si nosotros tenemos 2 reuniones, no pasamos de 400 sillas. Y David, reunió a 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora entre los querubines. Entonces, en ese entonces, ¿dónde moraba Dios? En medio de los querubines. Esto que estás viendo tú en la pantalla era algo muy importante. Era el lugar donde la presencia de Dios estaba en medio del pueblo. Y dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ellos eran sacerdotes y ellos eran los que estaban llevando el carro de regreso a el pueblo de David. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Dios con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Traían una fiesta. ¿Por qué? Porque el arca de Dios estaba regresando a ellos, a donde ellos vivían. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, es un varón, Usa extendió su mano al arca de Dios y dice, y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. O sea, Usa quiso que el arca no se fuera a caer, ¿verdad? Pero fíjate lo importante de esto. Y dice en el 7, y el furor de Dios se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Cómo? Cualquiera, incluso en algunas ocasiones cuando he hablado sobre esto y que estamos estudiando esta parte de la escritura, ha habido alguien que me dice, oiga doctor, pero ¿cómo? Pues ahí Dios era muy malo. ¿Cómo que lo mató? Si él lo que quería era que no se cayera el arca. Pero acuérdate que aquí estamos viendo parte de las indicaciones de cómo se hizo el arca. Pero también había indicaciones de quién podía llevar el arca. Pero también había indicaciones de que nadie podía tocar el arca. Entonces, Dios no es malo, Dios es justo. A ver, por favor, dile ahí a alguien, voltea y dile, Dios es justo. Pero a veces nosotros le queremos echar una ayudadita a Dios. No, yo voy a hacer esto. ¿Y a ti quién te dijo que hicieras eso? Pero a veces tenemos tan baja autoestima que andamos queriendo hacer cosas y entonces no nos damos cuenta que luego, por andar queriendo ayudarle a Dios, tenemos consecuencias. Entonces, él había dicho que nadie podía tocar el arca. ¿Pero qué dijo Usa? No, pues yo le echo una ayudadita aquí a Dios y voy a quedar bien. Pero quedó bien acostadito. Y como no estudiamos o como no buscamos el porqué de las cosas, por eso mucha gente se siente. No, es que ¿por qué no esto? No, es que ¿por qué no lo otro? No, es ¿por qué no le hicieron así? Y entonces Dios no le pregunta nada, sino Dios nada más ejecutó lo que ya había dicho que iba a hacer. ¿Verdad? El que es obediente, te bendeciré. Y el que es desobediente, pues tendrás una consecuencia. Y fue lo que le pasó a Usa. A veces nosotros estamos tomando el rol o queremos tomar el rol del Espíritu Santo. Hay mujeres que de repente quieren cambiar al esposo. No, vas a ver que yo sí lo voy a cambiar. No. El único que lo puede cambiar es el Espíritu Santo.
Y hay varones que quieren cambiar a la mujer. Vas a ver que ahora sí va. No, varón, la mujer, la única persona que puede cambiar a una mujer es el Espíritu Santo. Es que este niño no entiende, es un desobediente. Pues a alguien se parecerá, a alguien está copiando, a alguien está imitando, ¿verdad? Entonces también tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos dé dirección, pero Él sea el que cambie al hijo o a la hija. Y cuando es así, de acuerdo a lo que dice la palabra, va a ser mejor. Y se entristeció David por haber herido Dios a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David al Señor aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? Entonces ya David estaba preocupado, ¿verdad? Porque dijo: oye, si al sacerdote lo mató, ¿yo qué voy a hacer? Porque ¿cómo me voy a llevar el arca y no me voy a matar a mí también? No sabemos cómo estaba la condición del corazón de David en ese entonces, porque verdad que somos buenos para ver los errores de los demás, pero solamente nosotros sabemos cómo está, como dicen, tu cascabel, qué es lo que tú tienes adentro. Y entonces yo pienso que David dijo: ay, se me había olvidado que Dios es justo. Entonces, fíjate lo que se le ocurrió a David, dice en el 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Dios a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. ¿Qué dijo? No se vaya a enojar Dios allá en mi casa, y mejor vamos a llevar la casa de otro a ver qué pasa primero. Fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David, que dijo: mira, así sigue bendiciendo Dios. No, pues ahora sí la quiero, ¿verdad? Y entonces fue y le dijo: presta para la orquesta, digo, te la quito, yo la necesito allá para bendecir al pueblo. Y entonces fue por arca, y entonces dice que él estaba, ¿cómo estaba? Alegre. Llevó con alegría el arca de Dios. No se pongan tristes ustedes, pónganse alegres. Porque a hoy en día, donde hay dos o más buscando la presencia de Dios, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Con dos o más, ya. No necesitas que esté lleno el auditorio. Dios se mueve igual con 2, con 5, 100, 1000, 3000. Entonces dice aquí, él estaba, ¿cómo? Alegre. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. O sea, apenas empezaron a mover el arca para llevársela a la ciudad de David, para que ahí Dios bendijera, prosperara al pueblo de David. Y David ahí mismo dijo: aquí mismo yo te doy mi primera ofrenda. Y entonces sacrificó a un buey y sacrificó a un carnero gordito. ¿Cuánto cuesta una vaca hoy en día? No cuesta $100, ¿verdad? ¿Cuánto costará una vaca? 600 mínimo. Pero esta era de las más puras. Pero vamos a dejarlo en 600. ¿Tú sacrificarías 600, Dios, para que la prosperidad llegue a tu vida, a tu familia? ¿Tú sacrificarías después un carnerito, un borreguito con todo y caldo de borrego? Porque David sabía qué estaba dentro del arca. David sabía quién era Dios, tenía una relación con Dios. No vamos a estudiar todo lo que pasó con David. Entonces dice que cuando apenas empezaron a caminar, a llevar el arca, él sacrificó ahí
hizo una ofrenda. Cada vez que tú vengas y des una ofrenda, tú tienes que estar alegre, porque tú vas a dar, porque tú sabes que Dios te va a prosperar, porque tú sabes que Dios va a estar contigo, porque tú sabes que Dios sana, porque tú sabes que Dios prospera, porque tú sabes que Dios levanta, porque tú sabes que Dios restaura. Entonces, por eso David dijo: aquí doy ofrenda. Pero desafortunadamente hay mucha gente que dice: no, ¿para qué vas a ir a dar ahí tu dinero? No te quieren robar el dinero. No, Dios no te roba. La relación con Dios es en el corazón. Tú le das de corazón, tú le entregas tu corazón, Él te transforma el corazón. Y dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Dios. Y estaba David vestido con un efod de lino, como príncipe que era, como el rey de Israel. Él estaba con sus ropas elegantes, y aún así, aunque había tierra, él estaba danzando. ¿Por qué? Porque él estaba alegre de saber que la presencia de Dios estaba regresando a su ciudad. Vamos a poner a David danzando. Si lo tienen por ahí. Volumen. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. A sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Aleluya, canta con gozo. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Y entonces David, como ustedes pudieron ver ahí sí estaba, hasta parecía que pudiéramos decir que estaba medio tomado, ¿verdad? Como que había tomado alguna sustancia, porque estaba demasiado contento, diríamos hoy. Aquí a veces hay gente que está tan alegre, que le hace así cuando están las canciones de alabanza. O así.
¿Me pasas la número 4 de las diapositivas? Dice que él tenía temor de Dios porque vio que a Usa murió. Y a veces nosotros nos quedamos con esa imagen de que Dios es feo, de que Dios es malo, de que Dios es... Y entonces hay gente que tiene miedo de Dios. Es una diferencia muy grande entre tener temor de Dios y tener miedo. Temor de Dios es de respeto, de que tú dices, ups, como cuando dices 55 y ves la patrulla, ¿verdad? ¿Te da miedo o te da temor? Vas a 60 y le bajas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy temeroso de la ley. No quieres el ticket de $300, ¿verdad? Y entonces, de ese temor, me pasa la que sigue, cuando él tuvo las noticias de que la presencia de Dios al estar en casa de Obed había abundancia sobrenatural, dijo, yo quiero que Dios esté con nosotros. Y por eso es que él danzó, para que Dios viera que él estaba contento de que la presencia de Dios regresaba a su casa. David no fue obediente en muchas cosas. David cometió errores. Es más, si no te dicen el nombre de David y te cuentas todo lo que se portó mal, dirías, no hombre, métanlo a la cárcel, ¿verdad? Tuvo muchos errores, fue muy desobediente, pero tenía una cualidad que Dios veía en su corazón. Se arrepentía y volvió a obedecer. Se arrepentía y volvió a obedecer. Y entonces cuando Mical, ponme a Mical por favor, cuando Mical vio que David llegaba, era la esposa de David, cuando ella vio que él llegaba y que empezaba a danzar, vamos a 2 de Samuel al capítulo 6. Abre tu Biblia ahí en 2 de Samuel, el capítulo 6, el versículo 16. Cuando el arca de Dios llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Dios, y le menospreció en su corazón. O sea, ¿qué quiere decir que le menospreció en su corazón? Mira mi esposo, qué ridículo. Lo menospreció. Mujeres, no hagan eso, por favor. Metieron pues el arca de Dios y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Ya la vieron en el video. Y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando empezó a caminar el carro y llevar el arca hacia su ciudad? Ofrendas, hizo holocausto, mató un buey, mató un cordero. ¿Qué hizo David cuando llegó el arca de Jehová al lugar a donde él había puesto la tienda? Holocaustos y ofrendas de paz. Porque él sabía que el tener un corazón dispuesto hacia Dios le iba a ayudar a que la bendición de Dios se derramara sobre su pueblo. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Dios de los ejércitos, no en su fuerza, sino con la autoridad que le daba, que lo hiciera en el nombre de Dios. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, hacia hombres como a mujeres, a cada uno le puso un pan, un pedazo de carne, una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, a su esposa, a sus hijos, y saliendo Mical a recibir a David, le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Qué le dijo Mical? Eres un
Entonces David respondió a Mical: ¿tú crees que yo hice mal? Le estoy poniendo palabras antes. Fue delante de Dios quien me eligió, en preferencia a tu padre y a toda tu casa. O sea, le recordó y la puso en su lugar con la verdad, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. Por tanto, o sea, no me importa lo que digas, danzaré delante de Dios, y aún me haré más vil que esta vez. O sea, si tú crees que hice el ridículo, estaría dispuesto a hacer un ridículo peor, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y el único que te honra, que te levanta, que te pone en favor con los hombres, es Dios. Y él lo tenía claro en su corazón. Y entonces, por haber hecho ese juicio, por eso la segunda palabra se llamaba juicio. Atrevimiento fue de Usa, juicio fue de Mical hacia su esposo. Le dijo, fíjate lo que pasó, dice en el 23, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Qué triste. El tener hijos es una bendición que Dios dio a la mujer. Y Dios le quitó esa bendición por hacer juicio sobre el que Dios había establecido como rey. Mujeres, cuando su marido llegue a casa, yo sé que en casa hay muchos problemas. Si se rompe una tubería, si el hijo llegó con malas notas, si la hija hizo algo indebido, y entonces, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta, y dice que la mujer sabia edifica su casa. Que tus primeras palabras cuando llegue el hombre a la casa no sean, mira, ¿qué crees? Y el hombre así como, ¿qué creo? A ver, ¿qué recibida me vas a dar? Fíjate que el niño, y fíjate que... ¿Se han visto esos chistes? Y entonces el hombre dice, recíbelo bien, bendícelo, y ya después, mira, hay que arreglar esto. ¿Qué crees? El niño hizo aquello. Pero si primero... Y tristemente Mical, por hacer juicios sobre su esposo, Dios le quitó la bendición. Porque en el pueblo de Israel era muy importante que la esposa tuviera un hijo, varón, para que se siguiera perpetuando el apellido, la familia. Entonces, pues Mical empieza a desaparecer de ahí, del plano de la vida de Usa, de David. Ahora, Usa era un hombre que Dios usó para enseñarle al pueblo de Dios a que tenemos que obedecer a Dios. Porque cuando yo estudiaba esto, un año estuve estudiando acerca de todo esto de David, y no me quedaba claro. Yo decía, bueno, pero ¿por qué Dios mató a Usa? Porque ahí dice claramente que el furor de Dios fue lo que mató a Usa, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿qué? ¿Por qué está esto aquí? No me cuadra. Y leía para atrás y le leía para adelante, porque a veces lees un solo versículo y te puedes quedar con una idea, tienes que leer todo el contexto. Y cuando a mí me enseñaron todo eso, pues, pero no me daba y no me daba, hasta que de repente un día me levanté y dije, pues sí, lo que quería era que quedara establecido lo que puede pasar con una desobediencia de Dios. Nosotros, cuando somos hijos de Dios, afortunadamente hoy en día, ahí vivían bajo la ley. Dios dijo, si alguien toca el arca se va a morir. Y Usa lo sabía,
Pero por querer ayudar, por querer hacer algo que no le tocaba, pues es como si te dicen, el rojo es para que no pases porque te pueden chocar. Ah, sí paso. Ah, ¡pum! Pues ya comprobaste para qué era el rojo, ¿verdad? Como ayer les decía a los varones, tuvimos una noche tremenda. Estuvo bien padre con los varones y les decía yo, ¿qué quieres que quede en tu epitafio? ¿Qué quieres que quede en tu tumba? Y entonces ahí todos se pusieron así medio serios, como que, ay. Y más que vinieron como 8 o 9 personas por primera vez. Tú estuviste, ¿no? A ver, platícales cómo estuvo lo de los varones. Ven, vamos a darles una bienvenida aquí a Noé. Ándale, Noé, vente rápido. Nada más, mira, diles qué te gustó y por qué invitarías a alguien más si invitarías al próximo evento de varones a alguien. Buenas tardes, mi nombre es Noé Coronado. Pues estuvo muy padre la reunión del viernes. Y va a haber más, creo. Y pues quiero invitarlos a todos que vengan. Está muy padre. Pues vinieron bastante. Pues los juegos que hicieron. Y pues la comida. Todo. No, estuvo padre todo. Pero no, pues sí está padre que vengan a la reunión de esos de los varones. Y pues gracias como queda. Gracias, Noé. A mí me gustó mucho cómo estaban participando todos y ya pues cada quien empezó porque hicimos varias áreas de juegos y unos ganaron en unas, otros en otras. Total que al último los que no terminaban eran los del Jenga, ¿está bien dicho? ¿Jenga? ¿Sí? Y entonces ya todos así, imagínate como 20, casi 30 ahí apilados ahí viendo que 3 no, estaban ahí con que... A mí ese juego no me gusta mucho porque me desespero. Y ahí estaban, ya lo quitaban y lo ponían y ya lo quitaban y lo ponían. Y no acababan, en cada pasada ya decíamos, ahora sí se les va a caer la torre, y no se les caía, y no se les caía, ya todos estaban así, ya que se les caiga. Y entonces decidimos que como habían jugado muy bien y no se les caía, pues a los 3 les dimos premio. Y ya todos, ¿verdad? Entonces, la verdad estuvo muy bonito, pero les decía, Usa era de la familia sacerdotal. La familia sacerdotal tenía unas funciones. Y entonces cuando los filisteos se entregaron y que Usa llevaba camino a Jerusalén el arca, cuando él la toca, aunque él era sacerdote, Dios había dicho que nadie la tocara y Dios no puede cambiar. Dios no puede bendecirte si tú has pecado y no te has arrepentido. Nosotros pensamos en algún momento, hay personas que piensan que Dios es Santa Claus y que como es bueno, pues te va a traer el regalo. Son principios que vamos estableciendo en nuestros hijos y no nos damos cuenta. Tu hijo no pasó de año y como quiera, en algunos casos yo he conocido que papá y mamá les dicen que es Santa Claus el que trae los regalos y como quiera Santa Claus le trae regalos. Entonces, no hay un orden. El principio es una mentira. Secundado de que aunque se porte mal, va a haber regalo. O sea, no hay límite. Y Dios no es así. Dios dice, yo te bendeciré. Si tú quieres ver cómo les dijo al pueblo en Éxodo y en Números, ahí viene, yo te bendeciré cuando tú hagas esto y esto y esto y esto y tendrás esto y esto y esto y esto. Pero si tú haces esto y esto otro, no te bendeciré. Y ahí dice, y son más las de maldición que las de bendición. Entonces, cuando nosotros nos atrevemos a hacer ciertas cosas que Dios dice que no debemos de hacer, va a haber una consecuencia. Ahora,
Hay gente que no conoce a Dios, como eran estos, los de la ciudad de Gat. No eran judíos, pero sin embargo, siguieron el principio, recibieron el arca de Dios, y entonces dice que 3 meses hubo ahí bendición por seguir los principios. Porque Dios no puede decir una cosa y hacer otra. Pero si lo que dijo Dios tú lo haces, vas a recibir lo que Dios dijo que te iba a dar. Entonces nosotros tenemos esa bendición de ser injertados en el pueblo de Dios a través de Jesucristo. Y cuando nosotros obedecemos, así como obedeció David, Mical quiso poner en ridículo a su esposo delante de todas de la servidumbre. Y cuando él le dijo, Dios me va a poner en alto, yo seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado, pues Dios lo honró. Tuvo hijos con otra, siguió su reinado, Dios estaba con él en las dificultades. Y lo que te quiero decir para terminar esto es que el día de hoy es lo mismo y aún mejor. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo se abrió la gracia para nosotros. Nosotros no necesitamos hacer todo lo que el pueblo de Israel tenía que hacer conforme a la ley. Nosotros tenemos la bendición de Dios a través del sacrificio, del holocausto que hizo Jesús con su vida al entregarla para que nosotros podamos entrar a través de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, podamos entrar y recibir de parte de Dios. Quizá todos los que estamos aquí en algún momento nos atrevimos a cosas que ahora sabemos que no estuvieron bien. ¿Verdad? Seamos honestos. Es lo que Dios quiere, que seamos honestos. A lo mejor tú y yo hemos emitido un juicio sobre alguna autoridad. Hasta por lo más mínimo. Ay, ¿por qué pusieron las paredes negras? Parece antro, dijo alguien. Pues, si tuviéramos pedido opinión sobre el color. Pero a veces queremos ayudarle a Dios como usa. Y a veces en nuestra vida estamos sufriendo las consecuencias de haber querido ayudarle a Dios o de hacer cosas que no deberíamos hacer o de hacer juicios sobre las autoridades que Dios ha levantado. Pero la buena noticia es que la bendición viene con la obediencia. Dios, el día de hoy, te lo puedo asegurar, el día de hoy Dios te ve como un príncipe o como una princesa. Porque dice que Él va a reinar en medio de su pueblo con nosotros. Y que Él es el primero de muchos, que vamos a poder ser santos, que vamos a poder ser sin mancha delante de Dios. Pero necesitamos ver si en nuestra vida no le hemos querido ayudar en algo, como Usa, o hemos hecho cosas que no convienen y estableciendo juicios como Mical. Yo creo que viene un tiempo en donde Dios nos va a bendecir mucho a los que nos reunimos a querer escuchar qué es lo que dice la Biblia para ponerlo por obra. Estuvimos 4 familias. Una familia vino y me ayudó a poner todas las bolsas. Y pones el video sin música de lo que hicimos ayer. Y otras 4 familias, el señor Martínez y yo,
vinimos, hicimos esos paquetes, estuvimos aquí afuera y estábamos con carteles. Ahí ven los carteles, las bolsas, los carteles se entregaron y estábamos así como tú ves ahí en el sol. Y yo me puse primero con el letrero que más llamaba la atención y me puse con las bolsas. Las bolsas traen 5 botellas de casi 400 mililitros, o sea que son casi 2,5 litros, cargándolo. Y dije, no, pues ahorita le acomodamos aquí todas las bolsas. Y pasaban los carros y no se paraba ni un carro. Y nomás nos decían así, adiós, adiós. Y yo, hey, las bolsas, llévenselas, son regalos. Y me dice el señor Garza, el que está ahí con el número 3, me dice, doctor, ya me vio que el brazo ya como que se me estaba cansando, ¿verdad? Me dice, yo, vamos a intercambiar, yo me pongo. Le digo, no, espérame. Una persona tiene que llevarse un regalo. Después de eso ya me cambio. Y entonces dije, Señor, mándame uno que se lleve esto, porque yo sé que la necesidad más grande que hay en la calle no es el agua, no son las bebidas, ¿cómo se llaman estas bebidas? Energéticas. No son los juguetes que le estamos poniendo a la bolsa que le traen una felicidad momentánea al niño. Lo que necesitan es conocer a Jesús. Y esta es la manera. Y le pedí, Señor, uno para que yo ponga la muestra, ¿verdad? Y en eso, gracias. Ahora sí, Garza, te toca. Y así con el brazo, ¿verdad? Y empezaron. Y no, la verdad no acabamos con todo lo que habíamos empacado. Aprendimos que no era la hora para ponernos, porque a esa hora no pasan los niños. Pasaban puros adultos, varones o mujeres. Pero aún así algunos sí se separaron, 7, 10 carros se pararon. Cuando nosotros dejamos a un lado nuestro problema y vemos la necesidad de otro, nosotros estamos siendo obedientes. Cuando tú estás en una dificultad, en un problema, en una enfermedad, y te paras y te apartas, como dijo David, no vaya a ser que me caiga el rayo y me mate. Y dispones tu corazón a decirle, Señor, estoy triste, estoy enojado, estoy sin dinero, estoy a punto de perder mi matrimonio. Ayúdame. Me arrepiento. Ese es el momento en donde va a venir la tercera palabra de estas 3 que dijimos hoy. Ahí es donde va a venir la bendición. Así que yo te quiero invitar. Vamos a orar un minuto y luego vamos a terminar con una alabanza. ¿Qué te parece? Ahí donde tú estás, si hay algo que te ha estado estorbando, si has querido ayudarle a Dios, si has hecho un juicio sobre alguien, vamos a decirle, Señor, perdóname. Señor, me arrepiento. Pero si tú necesitas ayuda de cualquier cosa, de cualquier necesidad, dile, Señor, te necesito. Ayúdame. Y como dijo Jesús, Él está a la diestra del Padre, pero el día de hoy está aquí el Espíritu Santo de Dios para enseñarnos, para redarguirnos, para que podamos sentir un abrazo de Él. Y recíbelo. Recíbelo. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos das una palabra fresca. Tú nos das una palabra que con estos ejemplos que pasaron hace tanto tiempo con tu pueblo, nos podemos reunir hoy y reflexionar. Tú quieres bendecir a tu pueblo, así que bendícelo, Señor. Y así como David danzaba, nosotros te vamos a alabar en esta tarde, Señor.
Ponte en tus pies, levántate, levántate. Alégrate como David se alegraba. Alégrate como David. Y si quieres danzar, danza. Y vamos a decirle gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dile. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y así como lo hizo David, Señor, declaramos bendición de parte tuya sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada familia que estamos viniendo aquí. Declaramos que la bendición es mayor que la maldición. Declaramos que la obediencia empieza a cobrar sentido en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por lo tanto, lo que podemos esperar en este tiempo es que sea un tiempo de bendición. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén.